El aroma a café recién hecho y pan tostado flotaba en el aire del Rincón de Sofía, un pequeño restaurante familiar enclavado en una calle adoquinada del viejo Madrid. Eran las 2 de la tarde y el bullicio del almuerzo comenzaba a amainar, dejando tras de sí un murmullo de conversaciones y el tintineo de cubiertos. Ana Ramos se movía con una agilidad eficiente entre las mesas, recogiendo platos vacíos, sirviendo las últimas comandas, siempre con una sonrisa amable que, aunque a veces cansada, nunca perdía su calidez. A sus 26 años, Ana conocía bien el significado del trabajo duro. Madre soltera de Luna, una niña de 5 años con ojos vivaces y una imaginación desbordante. Cada turno en el restaurante era un paso más para asegurar un techo sobre sus cabezas y un plato de comida en la mesa. Su vida era una constante acrobacia financiera, un delicado equilibrio entre el alquiler, las facturas y los pequeños caprichos que anhelaba concederle a su hija. Pero, a pesar de las dificultades, Ana poseía una resiliencia innata y un optimismo que se negaba a ser extinguido. Mientras limpiaba una mesa junto a la ventana, sus pensamientos volaron hacia Luna. Esta noche le había prometido que intentarían hacer galletas con forma de estrella. La harina, el azúcar. Tendría que ajustar el presupuesto, quizás caminar un poco más para encontrar la oferta en el supermercado del barrio vecino. Un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios, rápidamente disimulado cuando un cliente la llamó. Ana, guapa, la cuenta cuando puedas, don Ramón, un parroquiano habitual. Le guiñó un ojo. Enseguida, don Ramón, respondió ella con su habitual tono cantarino, dejando momentáneamente de lado sus preocupaciones. Fue entonces cuando la puerta del restaurante se abrió de nuevo y entraron dos figuras que no encajaban del todo con la clientela habitual del Rincón de Sofía. Un hombre alto, de cabello entrecano y facciones marcadas, vestido con una sencillez elegante que no lograba ocultar un aura de autoridad innata. A su lado, en una silla de ruedas pediátrica de aspecto sofisticado, un niño de unos 10 años, con el cabello castaño revuelto y unos ojos grandes y expresivos que parecían absorberlo todo con una curiosidad intensa. Alejandro de la Vega era un hombre que susurraba poder en los círculos financieros internacionales, pero para el mundo en general era una figura esquiva, casi un espectro. Tras la trágica muerte de su esposa, años atrás, se había vuelto aún más reservado, dedicando su existencia a dos cosas: su vasto imperio empresarial y su hijo, Mateo. Mateo había nacido con parálisis cerebral, una condición que afectaba su movilidad y su capacidad para realizar tareas cotidianas, como alimentarse por sí mismo. Para Alejandro, cada día era una batalla para proteger a Mateo de la crueldad del mundo, de la lástima condescendiente o de la torpeza bien intencionada. Había aprendido a desconfiar, a observar, a medir a cada persona que se acercaba a ellos. Eligieron una mesa apartada, cerca de la pared de ladrillo, visto adornada con cuadros de paisajes que la dueña, Sofía, había pintado años atrás. Alejandro desplegó una servilleta sobre el regazo de Mateo, con un cuidado meticuloso. Ana se acercó, su bloc de notas en mano. Buenos tardes, bienvenidos al Rincón de Sofía. ¿Qué desean tomar?, preguntó, su mirada deteniéndose un instante en el niño con una sonrisa suave, sin rastro de la incomodidad o la curiosidad invasiva que Alejandro tanto detestaba. Alejandro pidió un menú del día para él y una sopa de verduras y un puré de patatas con pollo desmenuzado para Mateo, especificando que la comida debía estar
muy bien triturada. Ana asintió, anotando todo con diligencia. Enseguida se lo traigo. Cuando la comida llegó, Alejandro comenzó la tarea de alimentar a Mateo. Era un proceso lento que requería paciencia y una comprensión profunda de las necesidades de su hijo. Mateo, a pesar de sus limitaciones, tenía un carácter fuerte y a veces se frustraba, moviendo la cabeza o emitiendo pequeños sonidos de protesta cuando la cuchara no llegaba como él esperaba. Ana, desde el otro lado del pequeño comedor, observaba discretamente mientras atendía otras mesas. No era la primera vez que veía a padres o cuidadores alimentar a personas con dificultades, pero había algo en la interacción entre aquel hombre y su hijo que le tocó una fibra sensible. La tensión en los hombros del padre, la forma en que sus ojos seguían cada movimiento de Mateo, la mezcla de amor profundo y una soterrada tristeza. A mitad de la comida de Mateo, Alejandro recibió una llamada urgente en su móvil, pidió disculpas en voz baja a su hijo y se levantó, apartándose unos pasos hacia la entrada para hablar con más privacidad. Mateo quedó solo frente a su plato, a medio terminar. Intentó coger la cuchara con su mano, pero sus dedos no respondieron como él quería. La cuchara resbaló, manchando la mesa, y su babero, un gemido de frustración, escapó de sus labios, y sus ojos se llenaron de lágrimas incipientes. Otros comensales miraron de reojo, algunos con incomodidad, otros con una lástima velada. Una de las compañeras de Ana, más joven e inexperta, hizo un amago de acercarse, pero dudó, sin saber cómo actuar. Fue Ana quien reaccionó, con una naturalidad pasmosa. Se acercó a la mesa de Mateo. Vaya, parece que esta cuchara tiene vida propia hoy, ¿verdad, campeón? Dijo con una voz suave y alegre, cogiendo una servilleta limpia. Limpió con delicadeza la barbilla de Mateo y la mesa. El niño la miró, sus lágrimas contenidas, sus grandes ojos fijos en ella. ¿Tienes hambre todavía? Esta sopa huele de maravilla, continuó Ana, como si fuera la cosa más natural del mundo. Cogió la cuchara, la llenó con la cantidad justa de puré y se la ofreció a Mateo. A ver, como los aviones. Ñaum. Mateo, sorprendido por la ausencia total de condescendencia o torpeza en la joven camarera, abrió la boca casi instintivamente. Ana acertó con el movimiento, con el ritmo. Le habló de cosas sencillas mientras le daba de comer del perrito de una vecina, de un dibujo que había hecho Luna, de lo bonitas que eran las nubes aquel día. No había prisa en sus gestos, solo una paciencia infinita y una dulzura genuina que envolvía al niño en una burbuja de calma. Alejandro, que había terminado su llamada, observaba la escena desde la distancia. Inmóvil, había visto a docenas de enfermeras, terapeutas y cuidadores interactuar con Mateo. Muchos eran profesionales competentes, otros simplemente cumplían un trabajo, pero nunca había visto a nadie, y menos a una extraña, conectar con su hijo de esa manera tan espontánea, tan humana. La joven camarera no trataba a Mateo como a un discapacitado que necesitaba ayuda, sino como a un niño que simplemente necesitaba que le echaran una mano con la comida. Había dignidad en su trato, respeto en su sonrisa. Vio cómo Mateo, que a menudo se mostraba reacio con extraños, aceptaba cada cucharada de Ana, incluso esbozando lo que parecía una pequeña sonrisa cuando ella hizo una mueca divertida. El nudo de tensión que Alejandro llevaba permanentemente en el pecho pareció aflojarse un poco. Aquella joven,
con su delantal manchado y sus ojos cansados pero increíblemente amables, irradiaba una luz que él no había encontrado en los lujosos salones ni en las reuniones de alta dirección. Cuando el plato estuvo vacío, Ana limpió de nuevo a Mateo con la misma ternura. Muy bien, campeón, te lo has comido todo, le felicitó, acariciándole suavemente la mejilla. Justo entonces, Alejandro regresó a la mesa, su expresión indescifrable. Gracias, dijo simplemente, su voz más grave de lo habitual. No hay de qué, respondió Ana con una sonrisa sincera. Es un niño encantador. Recogió los platos y se retiró, volviendo a sus tareas, sin darle mayor importancia al gesto. Para ella, solo había sido un acto de humanidad elemental. Pero para Alejandro de la Vega, aquel sencillo acto había sido una revelación. En un mundo donde la mayoría de las interacciones estaban teñidas de interés o falsedad, la bondad desinteresada de Ana brillaba con una intensidad cegadora. Mientras pagaba la cuenta, dejando una propina estándar, no quería llamar la atención de forma prematura. Una idea comenzó a tomar forma en su mente. Aquella camarera, Ana Ramos, no sabía que acababa de cambiar algo fundamental en la perspectiva de uno de los hombres más poderosos y solitarios del planeta. Y él, a su vez, estaba a punto de considerar algo que podría cambiar la vida de ella para siempre. Salió del rincón de Sofía con Mateo, pero su mente seguía anclada en la imagen de Ana, alimentando a su hijo, en la calidez de su sonrisa, en la dignidad de su gesto. En un mundo de sombras, acababa de vislumbrar un rayo de luz inesperado, y no estaba dispuesto a dejarlo escapar. La imagen de Ana Ramos, alimentando a Mateo con aquella dulzura instintiva, se había grabado a fuego en la mente de Alejandro de la Vega. Durante el resto de la tarde, mientras presidía reuniones virtuales con directivos de sus empresas en Hong Kong y Nueva York, una parte de su cerebro seguía procesando aquel encuentro en el rincón de Sofía. No era solo la bondad del gesto, sino la ausencia total de cálculo, la dignidad con la que había tratado a su hijo. En un mundo donde cada sonrisa parecía tener un precio y cada favor una agenda oculta, la autenticidad de Ana era un diamante en bruto. Esa misma noche, tras asegurarse de que Mateo dormía plácidamente bajo el cuidado de su enfermera de confianza, Alejandro puso en marcha los discretos pero formidablemente eficientes recursos a su disposición. No quería invadir la privacidad de Ana más de lo estrictamente necesario, pero necesitaba entender. Una llamada a su jefe de seguridad, un ex agente de inteligencia, llamado Gabriel, bastó. Las instrucciones eran claras: un informe exhaustivo pero sutil sobre Ana Ramos, camarera del rincón de Sofía. Quería saber de su vida, de sus circunstancias, de su carácter fuera del entorno laboral. A la mañana siguiente, un informe conciso y detallado esperaba a Alejandro en su tableta encriptada. Las averiguaciones de Gabriel confirmaron lo que el instinto de Alejandro ya le susurraba. Ana Ramos era una joven viuda. Su esposo, un bombero, había fallecido en acto de servicio 3 años atrás, que luchaba con uñas y dientes para sacar adelante a su hija de 5 años. Luna vivía en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio obrero. Acumulaba 2 empleos a tiempo parcial, además del restaurante, para llegar a fin de mes y, según todos los testimonios recogidos discretamente entre vecinos y antiguos compañeros, era una mujer honesta, trabajadora incansable y de una generosidad sorprendente para alguien con tan poco.
No había deudas sospechosas, ni vicios ocultos, ni conexiones turbias, solo la lucha diaria de una madre coraje. El informe incluía una breve mención a un sueño truncado. Ana había comenzado estudios de enfermería antes de que el embarazo de Luna y la posterior muerte de su marido la obligaran a abandonar la universidad. El corazón de Alejandro se encogió ligeramente. Aquella joven no solo era buena, sino que tenía aspiraciones que la vida le había arrebatado. La idea que había comenzado a germinar en su mente el día anterior se consolidó. Durante años había acariciado el proyecto de crear una fundación dedicada a niños con discapacidades como la de Mateo, un lugar que no solo ofreciera terapias de vanguardia, sino también un entorno de comprensión y cariño genuino. Había invertido millones en investigación, en la adquisición de un edificio, en la contratación de los mejores especialistas, pero sentía que faltaba algo esencial: el alma, el corazón humano que ninguna fortuna podía comprar. En Ana Ramos creyó ver esa pieza faltante. Sin embargo, una parte de él, la parte cínica, forjada por años de traiciones y desengaños, le advertía. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si la amabilidad de Ana había sido solo una casualidad, un destello aislado, pero la imagen de su sonrisa mientras hablaba con Mateo, la ternura en sus manos, desarmaban cualquier duda? Decidió que valía la pena arriesgarse. Esa noche, poco antes de la medianoche, el coche blindado de Alejandro se detuvo en una calle modesta, a cierta distancia del edificio donde vivía Ana. Gabriel conducía, como siempre silencioso y eficiente. Alejandro bajó, vestido con un abrigo oscuro, su figura imponente recortándose contra la escasa luz de las farolas. Había elegido esa hora intencionadamente, buscando evitar cualquier espectáculo, cualquier malentendido. Quería hablar con ella en la tranquilidad de su hogar, lejos de miradas curiosas. Ana acababa de acostar a Luna, la niña, después de una batalla épica contra el sueño y la promesa incumplida de las galletas. No había tenido tiempo ni ánimo para hornear. Finalmente se había rendido. Ana estaba agotada, sentada en el pequeño sofá del salón, repasando mentalmente las cuentas del mes. El timbre de la puerta la sobresaltó. ¿Quién podría ser a esas horas? Con el corazón encogido por un instante de temor. Una madre sola siempre teme lo inesperado. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. La figura alta y oscura del hombre del restaurante la dejó sin aliento. ¿Qué hacía él allí? ¿Había olvidado algo? ¿Algún problema con la cuenta? 1000 preguntas se agolparon en su mente. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa. Soy Alejandro de la Vega, el padre del niño al que usted ayudó hoy en el restaurante. ¿Podría hablar un momento con usted, señora Ramos? Es importante. Su voz, profunda y calmada, sonaba extrañamente tranquilizadora a través de la puerta. Ana dudó un instante. Abrir la puerta a un desconocido a medianoche iba contra toda prudencia, pero había algo en su tono y el recuerdo de la vulnerabilidad en sus ojos cuando miraba a su hijo, que la impulsó a girar la llave. Abrió la puerta, apenas una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. ¿Está todo bien con su hijo?, fue lo primero que preguntó. Alejandro apreció la genuina preocupación en su voz. Sí, Mateo está bien, gracias a usted en parte. ¿Me permitiría pasar? Le aseguro que no tengo malas intenciones. Ana observó sus ojos. No había rastro de amenaza en ellos, solo una seriedad insondable. Con un nudo en el estómago, quitó la cadena y abrió la puerta.
El apartamento de Ana era pequeño, modestamente amueblado, pero impecablemente limpio y ordenado. Desprendía un calor hogareño que contrastaba con la fría opulencia a la que Alejandro estaba acostumbrado. Juguetes de luna estaban cuidadosamente apilados en una esquina. Por favor, disculpe la hora, dijo Alejandro, entrando, y el desorden, añadió Ana, ruborizándose ligeramente. Su hogar es acogedor, respondió él, y lo dijo con sinceridad. Señora Ramos, iré directo al grano. Lo que usted hizo hoy por mi hijo me conmovió profundamente. No suelo encontrarme con gestos de esa naturaleza. Ana se encogió de hombros. No fue nada. De verdad. Cualquiera en mi lugar. No, señora Ramos, la interrumpió Alejandro con suavidad. No cualquiera lo hubiera hecho, y menos aún con esa naturalidad, ese respeto. He observado que usted tiene un don especial, una empatía que escasea. Hizo una pausa y luego continuó. Estoy en proceso de lanzar una fundación, Alas de Esperanza, dedicada a niños con discapacidades, un proyecto muy personal para mí. Busco personas con talento, pero sobre todo con corazón, y creo que usted posee ambas cosas en abundancia. Ana lo miraba, atónita, sin entender a dónde quería llegar. Me gustaría ofrecerle un puesto en la fundación, soltó Alejandro, un puesto directivo en el área de atención y bienestar familiar. Se encargaría de asegurar que las familias y los niños reciban no solo el mejor tratamiento, sino también el apoyo humano y emocional que necesitan. Además, añadió, anticipándose a la incredulidad de Ana, la fundación cubriría todos los gastos para que usted pueda retomar y finalizar sus estudios de enfermería, si así lo desea, y, por supuesto, un salario que le permitiría vivir con holgura y asegurar el futuro de su hija. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Ana estaba pálida, sus ojos abiertos como platos. Pensó que estaba soñando, o que aquel hombre elegante se estaba burlando cruelmente de ella. Pero, ¿por qué yo acertó a susurrar? Soy solo una camarera. No tengo experiencia en nada de eso. Tiene la experiencia más importante de todas la humanidad, replicó Alejandro, la capacidad de ver más allá de la discapacidad, de conectar con el corazón. Eso no se aprende en ninguna universidad. Señora Ramos, eso se tiene o no se tiene, y usted lo tiene. Le explicó brevemente la magnitud del proyecto, los recursos involucrados, el impacto que esperaba generar. Le habló de Mateo, de sus luchas, de su anhelo por crear un mundo un poco más amable para niños como él. Ana escuchaba, abrumada. La oferta era mareante, irreal. Una parte de ella gritaba que era demasiado bueno para ser verdad, que debía haber una trampa, pero otra parte, la que soñaba con un futuro mejor para Luna, la que anhelaba utilizar su capacidad de cuidar a los demás de una forma más significativa, sentía una poderosa atracción. Yo no sé qué decir, balbuceó. Es, es demasiado. Tómese su tiempo para pensarlo, dijo Alejandro con calma. Dejó una tarjeta con su número de teléfono personal sobre la mesita. No hay prisa, pero espero sinceramente que acepte. Creo que juntos podríamos hacer grandes cosas por muchos niños. Se levantó para marcharse. En la puerta, se giró. Ah, y una cosa más. Extrajo un sobre de su bolsillo. Esto es un pequeño adelanto, una muestra de mi seriedad. Considérelo una ayuda para sus gastos inmediatos
independientemente de su decisión. Tras la marcha de Alejandro, Ana se quedó sola en medio de su pequeño salón, el sobre pesado en su mano temblorosa. Lo abrió. Dentro, una cantidad de dinero que superaba con creces lo que ganaba en varios meses. Las lágrimas asomaron a sus ojos. ¿Era posible? ¿Podía la vida dar un vuelco tan radical por un simple gesto de amabilidad? Pasó la noche en vela, debatiéndose entre el miedo y la esperanza. El miedo a lo desconocido, a fracasar en un mundo tan diferente al suyo. La esperanza de ofrecerle a Luna la vida que merecía, de realizarse ella misma. Pensó en la sonrisa de Mateo, en la mirada agradecida de su padre. Al amanecer, con la primera luz colándose por la ventana, Ana tomó una decisión. Cogió el teléfono y marcó el número de la tarjeta. Cuando Alejandro de la Vega contestó, su voz sonaba expectante. Señor de la Vega, dijo Ana, su propia voz sorprendentemente firme. Acepto su propuesta. Un nuevo camino, incierto pero lleno de promesas, acababa de abrirse ante ella. La Fundación Alas de Esperanza ocupaba un edificio histórico recién restaurado en el corazón de Madrid, un oasis de calma y modernidad en medio del ajetreo urbano. Sus paredes de piedra antigua albergaban interiores luminosos y acogedores, diseñados pensando en cada detalle para el bienestar de los niños y sus familias, y en el centro, como un corazón verde y palpitante, se extendía el Jardín de las Mariposas, un invernadero espectacular lleno de plantas exóticas y cientos de mariposas de colores que revoloteaban libremente, creando un ambiente mágico y terapéutico. Era el proyecto estrella de Alejandro de la Vega, su legado más personal. Ana Ramos cruzó las puertas de la fundación en su primer día con una mezcla de asombro, nerviosismo y una determinación feroz. Su modesto traje de chaqueta, comprado con parte del generoso adelanto de Alejandro, le parecía una armadura frágil en aquel entorno de elegancia discreta y profesionalismo consumado. Como directora de atención y bienestar familiar, su despacho era amplio y luminoso, con vistas al jardín de las mariposas. Sobre la mesa, un ordenador de última generación y una agenda con sus primeras reuniones. Se sentía como si hubiera aterrizado en otro planeta. Alejandro la recibió con una sonrisa cálida y la presentó al equipo directivo, un grupo de profesionales de primer nivel en medicina, terapia y gestión. Hubo apretones de manos cordiales, algunas miradas curiosas y una en particular que Ana no pudo descifrar, la de Ricardo Montoya. Montoya era el director de operaciones del vasto conglomerado de La Vega y, por extensión, supervisaba la gestión financiera y logística de la fundación. Era un hombre impecablemente vestido, de sonrisa pulcra y ojos fríos que parecían calcularlo todo. Había sido uno de los principales impulsores de la fundación dentro del grupo, viéndola como una excelente herramienta de relaciones públicas y, quizás, algo más. La repentina aparición de Ana, una desconocida sin credenciales aparentes, en un puesto clave y con el favor personal de Alejandro, había contrariado profundamente sus planes. Bienvenida a bordo. Señora Ramos, dijo Montoya con una amabilidad que a Ana le sonó ligeramente forzada. Esperamos grandes cosas de usted, aunque, por supuesto, el listón está muy alto. En las primeras semanas, Ana se sumergió en el trabajo con la misma dedicación que había mostrado en el rincón de Sofía. Escuchaba más que hablaba, aprendiendo de los terapeutas, de los médicos y, sobre todo, de las familias,
Su empatía natural le abría puertas que para otros permanecían cerradas. Sugirió pequeños cambios que tuvieron un gran impacto: una sala de espera más acogedora para los padres, un sistema de turnos más flexible para las terapias, un pequeño taller de manualidades donde los hermanos de los niños con discapacidad también podían sentirse incluidos. Alejandro observaba su progreso con una satisfacción silenciosa. Veía cómo Ana transformaba la teoría de sus planes en una realidad cálida y tangible. Su instinto no le había fallado. Mateo se convirtió en un visitante asiduo de la fundación, especialmente del Jardín de las Mariposas. Su conexión con Ana era evidente. Cuando ella estaba cerca, los ojos del niño brillaban con una alegría especial y sus intentos de comunicarse se volvían más entusiastas. Ana pasaba tiempo con él siempre que podía, leyéndole cuentos entre el revoloteo de las mariposas, o simplemente sentándose a su lado en silencio, transmitiéndole una calma que Mateo parecía absorber. Estos momentos eran un bálsamo para Alejandro, confirmándole que la presencia de Ana era una bendición no solo para la fundación, sino también para su propia familia. Sin embargo, no todo era idílico. Ana pronto comenzó a sentir las sombras de las que hablaba el título del jardín en un sentido más figurado. Ricardo Montoya, aunque siempre cortés en la superficie, parecía encontrar una satisfacción particular en señalar sus errores o su falta de experiencia en ciertos procedimientos administrativos. Le asignaba tareas complejas con plazos ajustados, a menudo sin proporcionarle toda la información necesaria, como si quisiera ponerla a prueba constantemente, esperando que fallara. En una reunión del comité de dirección, donde Ana presentaba una propuesta para un nuevo programa de apoyo a padres primerizos con hijos discapacitados, una idea que había surgido de sus conversaciones con las familias y que Alejandro había elogiado en privado. Montoya la interrumpió varias veces con preguntas incisivas sobre la viabilidad financiera, utilizando una jerga empresarial que Ana apenas comenzaba a comprender. Una idea muy loable, señora Ramos, muy emocional, comentó Montoya al final de su presentación, con una sonrisa condescendiente. Pero la fundación también debe ser sostenible. Necesitamos un análisis de costes más riguroso, proyecciones de retorno de la inversión social. Quizás debería dejar esos aspectos más técnicos a nuestro departamento financiero. Ana sintió la sangre subirle a las mejillas, pero se obligó a mantener la calma. Agradezco su perspectiva, señor Montoya, y por supuesto, trabajaré con el departamento financiero para pulir esos detalles, pero creo firmemente que el valor humano de este programa justifica el esfuerzo inicial. Alejandro intervino con su habitual discreción, apoyando la esencia de la propuesta de Ana, pero la semilla de la duda ya había sido sembrada por Montoya en la mente de algunos miembros del comité. Pequeños incidentes comenzaron a ocurrir. Informes importantes que Ana necesitaba se extraviaban temporalmente. Reuniones cruciales se programaban a última hora, dificultando su preparación. Se enteraba de decisiones importantes que afectaban a su departamento casi por casualidad. Al principio, Ana lo atribuyó a su propia inexperiencia, a la complejidad de una organización nueva, pero una sensación creciente de malestar comenzó a invadirla. Sentía que había alguien que no la quería allí, alguien que disfrutaba viéndola tropezar. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en su despacho, revisando presupuestos que no cuadraban, escuchó voces en el pasillo.
eran Montoya y otro directivo. Es solo cuestión de tiempo antes de que De la Vega se dé cuenta de que su experimento ha fallado, decía Montoya en voz baja pero audible. Una camarera dirigiendo un área tan sensible es un riesgo innecesario. Necesitamos a alguien con un perfil más profesional. La palabra camarera fue pronunciada con un desdén que hirió a Ana profundamente, no por el trabajo en sí, del que se sentía orgullosa, sino por la intención de menospreciarla, de reducirla a una etiqueta. Comprendió entonces que Montoya no solo la veía como incompetente, sino como una amenaza, o quizás como una intrusa en un mundo que él consideraba exclusivamente suyo. Aquella noche, al llegar a casa y abrazar a Luna, Ana sintió el peso de la nueva batalla que se cernía sobre ella. No bastaba con tener buenas intenciones y trabajar duro. En este nuevo mundo, también necesitaba aprender a navegar corrientes subterráneas, a protegerse de las sombras que acechaban incluso en el jardín más hermoso. Pero mientras miraba el rostro dormido de su hija, su determinación se fortaleció. No había llegado hasta aquí para rendirse ante la primera dificultad, ni ante la arrogancia de hombres como Ricardo Montoya. Había aceptado la propuesta de Alejandro de la Vega, no solo por ella, sino por Luna, por un futuro mejor, y por ese futuro estaba dispuesta a luchar con todas sus fuerzas, aprendiendo, creciendo y demostrando que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por la fuerza de su carácter y la nobleza de su corazón. El jardín de las mariposas era un lugar de esperanza, y ella no permitiría que ninguna sombra lo oscureciera por completo. Los meses que siguieron a su incorporación a la Fundación Alas de Esperanza fueron para Ana Ramos una vorágine de aprendizaje y crecimiento. Lejos de amilanarse ante los desafíos de un mundo desconocido, se aferró a su innata inteligencia emocional y a una ética de trabajo inquebrantable. El programa de apoyo a padres primerizos que había propuesto y que Ricardo Montoya había intentado desacreditar, se convirtió en un éxito rotundo bajo su dirección. Ana organizó talleres, grupos de apoyo y sesiones de asesoramiento individualizado que fueron recibidos con enorme gratitud por las familias, quienes veían en ella no a una directora distante, sino a una confidente comprensiva y eficaz. Su capacidad para conectar con la gente trascendió las paredes de la fundación. En un evento de recaudación de fondos, donde se esperaba que los directivos presentaran proyectos con un lenguaje técnico y corporativo, Ana habló desde el corazón. Contó historias reales de los niños de la fundación, de sus luchas y sus pequeñas victorias, logrando conmover a donantes potenciales que hasta entonces solo habían visto cifras y estadísticas. Las donaciones, esa noche, superaron todas las expectativas, y muchos atribuyeron el éxito al discurso sincero y apasionado de Ana. Alejandro de la Vega, presente en el evento, observó la escena con una mezcla de orgullo y asombro. Aquella camarera, que había descubierto por casualidad, poseía un carisma y una fuerza persuasiva que muchos de sus más experimentados ejecutivos envidiarían. Incluso su falta de experiencia administrativa formal la compensaba con una lógica aplastante y un deseo genuino de eficiencia. Optimizó procesos en su departamento, eliminó burocracia innecesaria y fomentó un ambiente de colaboración entre su pequeño equipo, que la adoraba por su trato justo y su constante apoyo. Pasaba muchas noches estudiando en casa, devorando libros sobre gestión de organizaciones sin ánimo de lucro,
sobre psicología infantil, decidida a estar a la altura del reto. La relación de Ana con Alejandro y Mateo se profundizó. Para Mateo, Ana era simplemente Ana Mariposa, como la había bautizado un día en el jardín. Con ella, el niño parecía florecer, mostrando avances en su comunicación y en su estado de ánimo que llenaban de esperanza a su padre. Alejandro, por su parte, encontraba en Ana una conversadora inteligente y una fuente de perspectiva fresca y honesta. A menudo discutían ideas para la fundación, y él valoraba cada vez más su intuición y su pragmatismo. Ya no era solo su empleada, se estaba convirtiendo en una consejera de confianza, casi una amiga. Sin embargo, a medida que la estrella de Ana ascendía, la hostilidad de Ricardo Montoya se volvía más insidiosa. Incapaz de atacarla frontalmente debido al evidente respaldo de Alejandro, Montoya recurrió a tácticas más civilinas. Comenzaron a circular rumores. Al principio, eran susurros en los pasillos, comentarios malintencionados en las pausas para el café. Se cuestionaba la rapidez de su ascenso, insinuando que su relación con Alejandro de la Vega iba más allá de lo profesional. Otros ponían en duda su capacidad para manejar el presupuesto de su departamento, sugiriendo que su ingenuidad podría llevar a despilfarros. Ana, que siempre había valorado su independencia y su reputación intachable, se sentía herida y furiosa por estas calumnias, pero no sabía cómo combatirlas sin darles más entidad. Montoya también se dedicó a manipular la información. En los informes que presentaba al Consejo de Administración de la Fundación, minimizaba los logros del departamento de Ana o exageraba pequeños contratiempos, presentándolos como prueba de su supuesta incompetencia. Retrasaba la aprobación de recursos que Ana necesitaba urgentemente para sus programas, alegando restricciones presupuestarias que parecían aplicarse selectivamente a su área. Intentó sembrar la cizaña dentro del propio equipo de Ana, acercándose a algunos de sus subordinados con falsas promesas de ascenso o reconocimiento si le informaban sobre los errores de su jefa. Afortunadamente, para Ana, la lealtad de su equipo, cimentada en el respeto y el cariño que ella les inspiraba, demostró ser más fuerte que las intrigas de Montoya. Alejandro de la Vega no era ajeno a las dinámicas de poder ni a las envidias que su propia posición generaba. Había notado la frialdad de Montoya hacia Ana. Sus comentarios condescendientes, al principio, lo atribuyó a un exceso de celo profesional por parte de Montoya, a una lógica empresarial que chocaba con el enfoque más humano de Ana. Sin embargo, cuando los rumores llegaron a sus oídos, filtrados astutamente por asociados de Montoya, sintió una punzada de incomodidad. Conocía la maledicencia del mundo en el que se movía. Sabía que su decisión de elevar a Ana tan rápidamente había sido poco convencional y podía prestarse a interpretaciones erróneas. Por un momento, una sombra de duda cruzó su mente. Habría sido imprudente, estaría exponiendo a Ana y a sí mismo a un escrutinio innecesario. Decidió investigar discretamente el origen de los rumores. Gabriel, su jefe de seguridad, no tardó en rastrear la fuente hasta el círculo cercano a Montoya. No había pruebas directas de que Montoya los hubiera iniciado, pero el patrón era claro. Al mismo tiempo, Alejandro contrastaba esas insidias con lo que veía cada día el trabajo impecable de Ana, su dedicación, el impacto positivo que tenía en los niños y, sobre todo, en Mateo.
La sonrisa de su hijo cuando estaba con Ana era el argumento más poderoso contra cualquier calumnia. Ana, por su parte, comenzaba a entender la naturaleza del juego al que se enfrentaba. El dolor inicial dio paso a una resolución fría. No iba a permitir que un hombre como Montoya destruyera todo lo que estaba construyendo. Empezó a ser más cautelosa, a documentar cada decisión, cada solicitud, cada resultado. Buscó el consejo de Elena Ortiz, la joven abogada que Alejandro le había presentado y que se había convertido en una aliada inesperada para entender mejor el marco legal y corporativo en el que se movía. En una ocasión, Montoya intentó atribuirle a Ana la responsabilidad por un supuesto error en la asignación de fondos para un programa terapéutico, un error que podría haber tenido consecuencias graves. Presentó el caso ante Alejandro con aire de grave preocupación, sugiriendo que la falta de supervisión adecuada por parte de Ana era la causa. Ana, que había anticipado una jugada similar, estaba preparada. Con calma y precisión, presentó correos electrónicos y memorandos internos que demostraban que ella había advertido sobre posibles problemas con el proveedor seleccionado por el propio departamento de Montoya y que sus recomendaciones habían sido ignoradas. Demostró también que había implementado un sistema de doble verificación para mitigar precisamente esos riesgos, sistema que había detectado el error a tiempo, evitando cualquier daño real. La refutación de Ana fue tan contundente y bien documentada que Montoya quedó visiblemente descolocado. Alejandro observó la escena en silencio y por primera vez vio una fisura en la fachada de eficiencia y lealtad de su director de operaciones. La confianza que había depositado en Montoya durante años comenzó a tambalearse. Al salir de aquella tensa reunión, Ana se sintió agotada, pero también fortalecida. Había demostrado que no era una víctima pasiva. Podía ser amable y compasiva, pero también era inteligente y capaz de defenderse. Sabía que la guerra con Montoya estaba lejos de terminar, que él era un adversario peligroso y rencoroso, pero también sabía que contaba con la verdad, con su trabajo y cada vez más con la confianza de Alejandro de la Vega. Los murmullos no la destruirían, la estaban enseñando a tejer sus sueños con hilos más fuertes. Ricardo Montoya, herido en su orgullo y cada vez más consumido por la envidia hacia la creciente influencia de Ana Ramos, decidió que había llegado el momento de desatar una tormenta que no solo la arrastrara a ella, sino que también reafirmara su propio control sobre los lucrativos y prestigiosos proyectos de la familia de la Vega, incluida la Fundación Alas de Esperanza. Durante semanas, tejió su red con la meticulosidad de una araña paciente, utilizando su conocimiento de los intrincados vericuetos financieros del conglomerado y sus contactos en ciertos sectores de la prensa menos escrupulosos. La crisis estalló una mañana de martes con el titular de un diario digital de segunda fila conocido por su sensacionalismo: escándalo en la Fundación Alas de Esperanza, filantropía o fachada para el desfalco. El artículo, repleto de insinuaciones y medias verdades, citaba fuentes internas anónimas que apuntaban a graves irregularidades financieras en la gestión de los fondos donados, especialmente en proyectos supervisados directamente por Ana Ramos. Se hablaba de facturas infladas, de contratos adjudicados a empresas de dudosa reputación y, lo más dañino, se insinuaba que parte del dinero destinado a los niños podría haber sido desviado, aunque no se acusaba directamente
a Ana de robo. Se la pintaba como una gestora inepta y negligente, fácilmente manipulable, o, peor aún, cómplice por omisión. La noticia corrió como la pólvora. Otros medios, más serios pero ávidos de cualquier escándalo que salpicara a una figura del calibre de Alejandro de la Vega, recogieron la historia, aunque con más cautela. El teléfono de la fundación no dejaba de sonar. Donantes preocupados pedían explicaciones. Las familias de los niños atendidos mostraban su inquietud. En pocas horas, el ambiente de esperanza y confianza que tanto había costado construir en Alas de Esperanza se vio empañado por una nube de sospecha y desconcierto. Para Ana, el golpe fue devastador. Leyó el artículo una y otra vez en la soledad de su despacho, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Cada palabra era una puñalada. Ella, que había puesto su alma en cada proyecto, que había cuidado cada céntimo como si fuera suyo, ahora era retratada como una incompetente o una corrupta. Las lágrimas de rabia e impotencia nublaron su vista. Sabía, en lo más profundo de su ser, que aquello era obra de Montoya. Las fuentes internas, las facturas infladas, todo olía a su manipulación. Pero, ¿cómo demostrarlo? Alejandro de la Vega convocó una reunión de crisis urgente. Estaba pálido, sus facciones endurecidas por la preocupación y una ira fría. Ricardo Montoya, presente en la reunión, mostraba una expresión de compungida seriedad, ofreciendo todo su apoyo para esclarecer la situación y depurar responsabilidades. Caiga quien caiga. Necesitamos una auditoría externa inmediata, declaró Montoya, y mientras tanto, quizás sería prudente que la señora Ramos se apartara temporalmente de sus funciones para garantizar la transparencia de la investigación. La sugerencia flotó en el aire, cargada de veneno. Ana sintió la mirada de los otros directivos sobre ella, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. El mundo que tanto le había costado construir se desmoronaba. Alejandro la miró. En sus ojos, Ana vio una tormenta de emociones: decepción, duda, pero también una chispa de la confianza que siempre le había profesado. Ana, dijo con voz grave, ¿tienes algo que decir al respecto? Todo esto es una sarta de mentiras, Alejandro, respondió ella, la voz quebrada pero firme. Cada euro que ha pasado por mis manos ha sido gestionado con absoluta honestidad y con el único propósito de ayudar a los niños. Alguien quiere destruir la fundación, y a mí con ella. Su mirada se desvió instintivamente hacia Montoya, quien sostuvo su escrutinio con una frialdad imperturbable. En los días que siguieron, la presión sobre Alejandro se intensificó. Miembros del Consejo de Administración de su corporación, preocupados por el impacto en la imagen del grupo, le exigían medidas drásticas. Algunos donantes importantes congelaron sus aportaciones. La maquinaria de relaciones públicas de la Vega Corp trabajaba a toda máquina para contener el daño, pero el escándalo ya había cobrado vida propia. Alejandro se encontraba en una encrucijada. Su instinto le decía que Ana era inocente, que su carácter era incompatible con las acusaciones, pero las pruebas que Montoya comenzaba a filtrar internamente, documentos financieros hábilmente manipulados, correos electrónicos sacados de contexto, parecían, en la superficie, incriminatorias. El arquitecto de la tormenta había sido astuto, sembrando dudas incluso en la mente de quien mejor conocía a Ana. ¿Podría haberse equivocado tanto al confiar en ella?
¿Habría sido su juicio nublado por la gratitud o por la conexión especial que Ana tenía con Mateo? Ana vivió aquellas jornadas sumida en una pesadilla. El personal de la fundación la miraba con recelo. Las familias, aunque muchas le mostraban su apoyo en privado, no podían evitar sentir la incertidumbre. Se sentía aislada, juzgada injustamente. Varias noches apenas durmió, repasando cada decisión, cada firma, buscando el origen del ataque, la fisura por donde Montoya había logrado infiltrar su veneno. Pensó en renunciar, en desaparecer para evitarle más problemas a Alejandro y a la fundación. Quizás Montoya tenía razón. Quizás ella no pertenecía a ese mundo. Fue en uno de esos momentos de profunda desolación cuando encontró la fuerza para seguir adelante. Una tarde, al llegar a casa, Luna corrió a abrazarla, ajena a la tormenta que sacudía la vida de su madre. Le entregó un dibujo ella, Ana, con alas de mariposa gigantes, rodeada de niños sonrientes. Eres la mejor mamá y la mejor cuidadora de mariposas del mundo, le dijo con la inocencia aplastante de sus 5 años. Poco después, recibió una visita inesperada. Era Mateo, acompañado de su terapeuta. El niño, al verla, extendió su mano hacia ella, sus ojos llenos de una confianza inquebrantable. Le entregó una mariposa de papel que había hecho en su taller de terapia, un pequeño gesto que significaba un mundo. En la mirada de Mateo no había duda, solo afecto puro. Esa noche, Ana tomó una decisión. No iba a rendirse. No iba a permitir que las mentiras de un hombre ruin destruyeran su vida, su reputación y, lo más importante, la esperanza de tantos niños. Debía luchar, no solo por ella, sino por Luna, por Mateo, por cada familia que había confiado en alas de esperanza. Al día siguiente, solicitó una reunión privada con Alejandro. Estaba nerviosa, pero decidida. Alejandro comenzó, mirándolo directamente a los ojos. Sé que estás bajo una presión enorme y entiendo que dudes. Las apariencias son terribles, pero te pido una cosa. Confía en mí. Dame tiempo. Voy a demostrar mi inocencia y voy a descubrir quién está detrás de todo esto. No sé cómo todavía, pero lo haré. Le habló de sus sospechas sobre Montoya, de los pequeños incidentes previos, del patrón de comportamiento que ahora cobraba un sentido siniestro. No tenía pruebas contundentes contra él, solo su intuición y una serie de observaciones que, aisladas, podían parecer insignificantes. Alejandro la escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando Ana terminó, hubo un largo silencio. Ella contuvo la respiración, esperando su veredicto. Finalmente, él asintió lentamente. Siempre he confiado en mi instinto, Ana, y mi instinto me dice que tú no eres capaz de hacer aquello de lo que te acusan. Hizo una pausa. Pero la fundación está en peligro. Necesitamos actuar con rapidez y con inteligencia. Te daré el tiempo que necesitas, pero no será fácil. Tendrás que encontrar pruebas sólidas. Le ofreció el apoyo discreto de Gabriel, su jefe de seguridad, para ayudarla en lo que necesitara. Ana sintió una oleada de alivio y gratitud. No estaba sola. La tormenta perfecta seguía rugiendo a su alrededor, pero ahora tenía un ancla y una dirección. La batalla por la verdad apenas comenzaba. Con la discreta pero invaluable ayuda de Gabriel, el jefe de seguridad de Alejandro y el asesoramiento legal de Elena Ortiz, Ana Ramos comenzó su contraofensiva. Ya no era la camarera ingenua que había llegado a la fundación con el corazón lleno de gratitud
y un poco de temor. La adversidad la había templado, afilando su inteligencia y despertando una astucia que ni ella misma sabía que poseía. Gabriel, un hombre de pocas palabras, pero de una eficiencia formidable, asignó a uno de sus mejores analistas forenses, informáticos, para examinar discretamente los servidores de la fundación y los movimientos financieros sospechosos. Mientras tanto, Ana, con la ayuda de Laura, una joven contable de la fundación que siempre había admirado su integridad, y que sentía una profunda lealtad hacia ella, comenzó a revisar minuciosamente cada factura, cada transferencia, cada contrato que había pasado por su departamento y aquellos que Montoya supervisaba directamente. Buscaban patrones, inconsistencias, cualquier cosa que pudiera revelar la mano oculta que había tejido la trama. Descubrieron que varias facturas supuestamente emitidas por proveedores de servicios terapéuticos externos eran falsas. Los proveedores no existían, o las cantidades habían sido infladas grotescamente. Los pagos se habían desviado a cuentas pantalla que, tras una investigación más profunda por parte del equipo de Gabriel, llevaban la firma indirecta de sociedades controladas por testaferros vinculados a Montoya. Era un esquema de desfalco sofisticado, diseñado para enriquecerse ilícitamente a costa de la fundación y, de paso, desacreditar a Ana si algo salía mal. Paralelamente, Alejandro de la Vega no se quedó de brazos cruzados. Aunque había depositado su confianza en Ana, también era un empresario pragmático que necesitaba certezas. Instruyó a Gabriel para que investigara a fondo las fuentes internas anónimas que habían filtrado la información al diario digital. No tardaron en descubrir que el periodista que había escrito el artículo tenía un historial de publicar noticias sensacionalistas a cambio de favores y que había recibido una suma considerable de una de las cuentas pantalla de Montoya justo antes de la publicación del escandaloso titular. Además, Alejandro decidió poner a prueba a Montoya. En una reunión del comité de crisis, mencionó casualmente que había contratado a una prestigiosa firma de auditores internacionales, Kroll, para realizar una investigación exhaustiva e independiente, y que tendrían acceso ilimitado a todos los registros. Observó con atención la reacción de Montoya, un ligero tic en el párpado, una palidez casi imperceptible, una prisa repentina por asegurar que él y su departamento colaborarían plenamente. Para Alejandro, fueron señales suficientes. La máscara de Montoya comenzaba a resquebrajarse. El golpe de gracia, sin embargo, provino de una fuente inesperada. Laura, la joven contable, recordó haber visto a Montoya reunirse en varias ocasiones fuera de la oficina con un empleado del departamento de informática de la fundación, un técnico llamado Sergio, conocido por ser ambicioso y algo manipulable. Bajo la promesa de protección y la perspectiva de evitar consecuencias legales mayores, Gabriel y Elena Ortiz lograron que Sergio confesara. Admitió que Montoya le había presionado para que manipulara ciertos registros contables en el sistema, creando rastros falsos que parecían implicar una mala gestión por parte del departamento de Ana, y para que instalara un software espía en el ordenador de Ana, buscando cualquier cosa que pudiera usar en su contra. Afortunadamente, Ana, advertida por Gabriel, apenas usaba ese ordenador para información sensible. Con las pruebas en la mano, los informes forenses, el rastro del dinero, la confesión de Sergio y la conexión con el periodista, Alejandro decidió que era el momento de actuar.
convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la Fundación Alas de Esperanza, al que también pertenecían algunos directivos de su corporación principal. Ricardo Montoya acudió con su habitual aire de suficiencia, probablemente esperando que se anunciara la destitución de Ana. La sala de juntas era un espacio imponente, con una larga mesa de caoba pulida y grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Alejandro presidía la reunión, su rostro sereno, pero con una dureza inusual en la mirada. Ana estaba presente, sentada a su derecha, no como una acusada, sino como parte del equipo directivo. Señores, comenzó Alejandro, su voz resonando en el silencio tenso. He convocado esta reunión para informarles sobre los resultados de la investigación interna relativa a las recientes acusaciones que han afectado la reputación de nuestra fundación. Montoya asintió con gravedad fingida. Esperamos que se haya llegado al fondo del asunto. Alejandro, es vital para la credibilidad de todos. Oh, hemos llegado al fondo, Ricardo, más al fondo de lo que algunos hubieran deseado, replicó Alejandro, sus ojos fijos en Montoya. Lo que siguió fue una demolición metódica y calculada. Alejandro, con la ayuda de Elena Ortiz, quien expuso los aspectos legales con una claridad meridiana, presentó las pruebas una por una. Los informes de la auditoría forense que detallaban el desvío de fondos hacia las cuentas controladas por Montoya, las transcripciones de la confesión de Sergio, el técnico informático, detallando cómo había sido coaccionado para manipular registros e instalar software espía, las pruebas de los pagos al periodista. Cada revelación caía como un martillazo. El rostro de Montoya fue perdiendo color gradualmente. Intentó interrumpir, negar las acusaciones, calificarlas de montaje absurdo, pero Alejandro no se lo permitió. También tenemos constancia. Ricardo, continuó Alejandro, su voz ahora gélida, de una campaña sistemática de desprestigio contra la señora Ramos, basada en la difusión de rumores falsos y la manipulación de información. Una campaña orquestada desde las sombras por alguien que veía en ella una amenaza a sus propios intereses. Ana observaba a Montoya. Ya no veía en él al ejecutivo poderoso y arrogante que la había menospreciado, sino a un hombre acorralado, cuya ambición desmedida lo había llevado a su propia perdición. No sentía alegría por su caída, solo una profunda tristeza por la maldad humana y un inmenso alivio por ver la verdad salir a la luz. Cuando todas las pruebas fueron expuestas, un silencio sepulcral se instaló en la sala. Los otros miembros del consejo miraban a Montoya con una mezcla de incredulidad y desprecio. Ricardo Montoya, dijo Alejandro finalmente, levantándose, queda usted destituido de todas sus funciones en la Fundación Alas de Esperanza y en el resto de las empresas del Grupo de la Vega, con efecto inmediato. Además, toda esta información será puesta a disposición de las autoridades competentes para que se inicien las acciones legales que correspondan. Espero que disfrute de su jubilación anticipada en los tribunales. Montoya se quedó mudo, su rostro una máscara de furia impotente. Intentó balbucear algo, pero las palabras no le salieron. Se levantó bruscamente y abandonó la sala, escoltado discretamente por dos miembros del equipo de seguridad de Gabriel que habían aparecido como por arte de magia. El titiritero había sido desenmascarado, sus hilos cortados. Tras su partida, Alejandro se dirigió al consejo. Quiero pedir disculpas a Ana Ramos
en nombre de esta fundación y en el mío propio, por haber tenido que soportar esta infamia. Su integridad, su fortaleza y su dedicación han sido puestas a prueba de la manera más cruel y ha demostrado estar a la altura, con una dignidad admirable. Luego, anunció una serie de medidas para reforzar la transparencia y los controles internos de la Fundación y reafirmó su compromiso personal con su misión. La tormenta había pasado. El cielo comenzaba a despejarse. Ana sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La justicia, aunque a veces tardía y dolorosa de alcanzar, había prevalecido. Miró a Alejandro y en sus ojos vio un respeto y una gratitud que iban más allá de las palabras. Habían enfrentado la tormenta juntos y su alianza había salido fortalecida. El camino por delante aún tendría desafíos, pero ahora sabía que contaba con la fuerza de la verdad y el apoyo de quienes realmente creían en ella. La caída de Ricardo Montoya fue tan estrepitosa como su ambición había sido desmedida. Las pruebas presentadas por Alejandro de la Vega eran irrefutables y el conglomerado no dudó en iniciar acciones legales por fraude y malversación de fondos, aunque el proceso judicial sería largo y complejo. La reputación de Montoya quedó destrozada y su carrera fulminada. El mundo empresarial, tan rápido para encumbrar como para repudiar, le dio la espalda. Para la Fundación Alas de Esperanza, la tormenta amainó con la misma rapidez con la que se había desatado. Alejandro emitió un comunicado público contundente, explicando las manipulaciones sufridas, reafirmando la integridad de la organización y, muy especialmente, elogiando la fortaleza y honestidad de Ana Ramos, quien no solo había sido víctima de una campaña de desprestigio, sino que había sido instrumental en el descubrimiento de la verdad. Los donantes que habían retenido sus aportaciones las reanudaron, a menudo incrementándolas como muestra de confianza. Las familias de los niños expresaron un apoyo abrumador hacia Ana. La fundación, lejos de debilitarse, emergió de la crisis con una transparencia reforzada y un prestigio acrecentado. Ana, ahora libre de la sombra de Montoya, pudo dedicarse por completo a su labor, con el pleno respaldo de Alejandro y un equipo motivado y leal. Implementó programas innovadores que pronto convirtieron a Alas de Esperanza en un referente nacional en la atención a niños con discapacidad. Su visión iba más allá de las terapias convencionales. Creó espacios de integración familiar, talleres de arte y música adaptados, programas de respiro para cuidadores y una línea de apoyo emocional que funcionaba 24 horas. Su pasado como camarera y madre soltera luchadora le había enseñado el valor de la empatía y la escucha activa, habilidades que ahora aplicaba con maestría en la dirección de la fundación. Paralelamente, con la misma tenacidad, retomó sus estudios de enfermería. No fue fácil compaginar el trabajo y el cuidado de Luna con las exigencias académicas, pero la imagen de su hija y la de los niños de la fundación la impulsaban cada día. Alejandro se aseguró de que tuviera todo el apoyo necesario, desde flexibilidad horaria hasta tutores privados si los necesitaba. Verla crecer profesionalmente era para él una fuente de profunda satisfacción. La vida de Ana y Luna se transformó radicalmente. El pequeño apartamento en el barrio obrero dio paso a una casa acogedora con un pequeño jardín, donde Luna podía jugar y Ana podía, por fin, plantar sus propias flores. Ya no había que hacer malabarismos para llegar a fin de mes.
ni noches en vela, preocupada por las facturas. Pero el cambio más importante no fue material, sino espiritual. Ana había encontrado un propósito que llenaba sus días de significado, y Luna crecía en un entorno de amor, seguridad y oportunidades que su madre jamás hubiera soñado poder ofrecerle. La relación entre Ana, Alejandro y Mateo se consolidó, trascendiendo los lazos profesionales para convertirse en algo mucho más profundo, una familia forjada en la confianza y el afecto mutuo. Alejandro había encontrado en Ana no solo a una directora excepcional para su fundación más querida, sino a una confidente, a una amiga leal cuya perspectiva sensata y corazón noble valoraba por encima de cualquier otra. Había aprendido a bajar la guardia, a permitirse sentir de nuevo, algo que creía imposible tras la muerte de su esposa. Mateo, por su parte, adoraba a Ana. Ella era la única persona, aparte de su padre, con la que se sentía completamente comprendido y aceptado. Pasaban horas juntos en el jardín de las mariposas o en la sala de terapia de la fundación, donde Ana, aplicando sus crecientes conocimientos de enfermería y su intuición maternal, a menudo lograba que Mateo alcanzara pequeños hitos que asombraban a sus terapeutas. La alegría en los ojos de Alejandro al presenciar estos momentos era la mayor recompensa para Ana. Los fines de semana. No era raro que los tres compartieran actividades, paseos por el campo, visitas a museos adaptados o simplemente tardes tranquilas en la inmensa pero ahora menos solitaria mansión de Alejandro, donde las risas de Luna y los sonidos de felicidad de Mateo llenaban los espacios que antes solo albergaban silencio y recuerdos. Se habían convertido en una unidad, un faro de apoyo y cariño mutuo. Un par de años después de la caída de Montoya, la Fundación Alas de Esperanza celebró su quinto aniversario. Era un día soleado de primavera y el jardín de las mariposas estaba en pleno esplendor. Ana, ahora una mujer segura de sí misma, una enfermera titulada y una directora respetada y querida, pronunció el discurso principal. Habló de los logros de la fundación, de los cientos de niños cuyas vidas habían mejorado, de las familias que habían encontrado apoyo y esperanza. Pero sobre todo, habló del poder de la bondad, de la importancia de ver más allá de las apariencias y de creer en el potencial de cada ser humano. Mientras hablaba, su mirada se cruzó con la de Alejandro, que la observaba desde la primera fila, con Mateo a su lado. En los ojos del millonario ya no había rastro de la antigua cautela o el cinismo, solo admiración, afecto profundo y una gratitud inmensa. Mateo aplaudía a su manera, agitando las manos con entusiasmo, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. Luna, sentada junto a ellos, miraba a su madre con orgullo. Más tarde, mientras paseaban por el jardín, Alejandro se detuvo junto a un rosal recién plantado. ¿Recuerdas aquel día, en el rincón de Sofía? Ana preguntó en voz baja. Ana sonrió, como si fuera ayer. Estaba tan cansada, tan preocupada por todo. Ese día, continuó Alejandro, vi algo en ti que había olvidado que existía. Una luz. Gracias por traerla de nuevo a mi vida. Y a la de Mateo. Tomó su mano con naturalidad. Un gesto que ya no sorprendía a ninguno de los dos. Un gesto que hablaba de una complicidad y un cariño que habían florecido con el tiempo, sólidos y serenos. Su relación era un ancla para ambos, un puerto seguro. Si el futuro les depararía una etiqueta más formal para ese lazo, el tiempo lo diría. Por ahora, eran familia en el sentido más pleno de la palabra.
Ana apretó su mano. Gracias a ti, Alejandro, por ver algo en mí que ni yo misma sabía que tenía, por darme la oportunidad no solo de cambiar mi vida, sino de ayudar a cambiar la de otros. Miró a su alrededor el jardín lleno de vida, los niños riendo, las familias compartiendo. Recordó su pequeño apartamento, sus turnos interminables, sus sueños modestos. El camino había sido arduo, lleno de obstáculos inesperados, pero cada paso había valido la pena. La bondad de un gesto, la visión de un hombre y la fortaleza de una mujer habían convergido para crear un nuevo amanecer lleno de esperanza, no solo para ella y su hija, sino para incontables almas que encontraban refugio y alas para soñar en aquel rincón mágico de Madrid. Su vida, efectivamente, había cambiado para siempre, de la manera más hermosa e inesperada, y en su corazón solo había gratitud y la certeza de que el amor y la compasión siempre encuentran la manera de abrirse paso, como las mariposas en primavera